El gusto de recibir a Damián Sili, gerente de Administración y Finanzas de Conecar. Le tocamos el timbre de tanto en tanto los jueves para tratar de ver cuáles son las alternativas en materias financieras que hoy tiene la Argentina, pensando justamente en las dificultades por las cuales atraviesa la economía local y las oportunidades que se le ofrecen y muchas veces se dejan pasar desde el sector. Damián, gracias por recibirnos como de costumbre. Bienvenido, buen día. Al contrario, Silvio, es un placer. Buen día. Buen día, feliz año, porque es el primer encuentro Es verdad, de este nuevo. igualmente para ¿Cómo, vos y cómo? los tuyos. ¿Cómo anda Carcarañá y la zona? Les ha llovido bastante, ¿no? Estos días estuvo con precipitaciones importantes, sí. Hoy un día radiante con un sol fantástico, muy lindo, el clima está mejorando, los caminos se están haciendo transitables. Y hoy te escuchaba, vos sabés que una de las ventajas que le podemos ofrecer a todos nuestros clientes desde el feedlot y a nivel de infraestructura hablando, es la transitabilidad los 365 días. Claro, Hoy fundamental, escuchaba, fundamental. es esencial, hoy escuchaba el inicio del programa cuando hacías mención a la poca oferta que se está generando desde mediados de enero y fundamentalmente esta semana, y creo que una de esas variables es justamente no se puede sacar a la hacienda del campo por la cantidad de lluvia, por las precipitaciones caídas. Eso hace que se dificulte. Bueno, es un beneficio muy grande e importante y una oportunidad que le ofrecemos a todos nuestros clientes de transitar los 365 días, Fí- tanto para el ingreso como para el egreso. Fíjate, recién estaba conversando a propósito de lo que decís con un gerente de compra de un frigorífico exportador muy importante y me marcaba que hay una capacidad ociosa en la planta frigorífica muy importante como consecuencia de esto, como que no han pudieron hacer algunos negocios, pero no pueden sacar la hacienda de los campos. Es prácticamente imposible y esto ha determinado un incremento de costos para ello, porque un novillo que la semana pasada les costaba la carne en gancho entre 2,85 y 2,88, esta semana, 7 días después, está entre 288 y 292. Es decir, una suba importante y además con mucho menos volumen de faena, con lo cual los niveles de costo para esos procesos productivos dentro de las plantas frigoríficas se elevan porque tenés que trabajar con menos volumen, necesariamente porque no tenés forma de sacar la hacienda de los campos. Totalmente de acuerdo. Y eso es así. Y son variables, ¿viste? Cuando las actividades son a cielo abierto y uno depende mucho de una variable que no puede controlar y que es esencial en el desarrollo de la actividad, debe generar algún tipo de plan B y plan C, digo, planes alternativos para hacer frente a estas eventualidades. Tener hacienda disponible en pulmones, como puede ser, por ejemplo, nuestro caso, donde vos tenés transitabilidad los 365 días, esos serían planes alternativos a una operatoria normal y habitual de sacar la hacienda del campo y de sacar la hacienda de aquellos lugares en donde puedas transitarlos cuando no llueve. Eh, es parte del control y de la administración de esas variables cuando son incontrolables o cuando son de difícil control, ¿no? Empezar a generar escenarios alternativos justamente para poder entrar a administrar las mismas y que no se vea tan afectada la situación cuando el evento ocurre. Eh, es indudable que frente a precipitaciones, como fueron la semana pasada y inicios de esta semana, eh, complica, complica toda la operatoria normal y habitual. El ganado en mercado, obviamente la disponibilidad de la faena, y esto empuja necesariamente todos los números hacia arriba, en donde termina siendo trasladado al gancho en la carnicería y pagándolo el consumidor final, que es generalmente el principal afectado de toda esta cadena de comercialización cuando hablamos del mercado interno. Sí.
Acá también está, obviamente, la inversión privada, sobre todo cuando vos tenés acceso cercano al asfalto o a centros urbanos. El tema es cuando ya después dependés también de lo que tiene que invertir el Estado, en función de lo que uno tributa también, ¿no? Cuando hablamos de tasas viales que no se ven reflejadas en el trabajo de los municipios, porque cuando vos te alejás justamente de la traza asfáltica, se complica porque cuando vos tenés que hacer una inversión privada prácticamente es imposible. Ahí es cuando el Estado está ausente y porque en definitiva va utilizando ese recurso de la tasa vial para gastos administrativos del municipio, que evidentemente es un desvío de fondos, teniendo en cuenta la infraestructura también que tiene el Estado por estos días en cualquier ámbito, desde el punto de vista nacional, municipal o provincial, que impiden que se lleven a cabo tareas de mantenimiento que después terminan repercutiendo en lo que vos decís, en el precio final de un producto que termina pagando el consumidor. Es una deuda, es otra de las deudas pendientes que tiene el Estado en todas sus jurisdicciones, digo yo, en nivel nacional, provincial y municipal, son los caminos rurales. Eh, el mantenimiento de los Ujú. mismos, hacerlos transitables. Convengamos que nosotros hoy desde Carcarañá, desde Carcarañá prácticamente el corazón productivo de la Argentina en materia agrícola ganadera, eh, es un déficit de hace muchos, muchos años. Ujú. Y al respecto, hablábamos, en algún momento habíamos hecho mención de macrofinanzas y el impacto en la ganadería. Y esto es precisamente lo que tiene que ver con esas macrofinanzas. Vos sabés que como objetivo de la macrofinanza eh, es generar beneficios para un sector de la economía o para toda la economía. Y aquí esencialmente son cuatro los jugadores, los actores principales de estas macrofinanzas, donde estamos hablando de instituciones gubernamentales, hablamos de empresas, corporaciones, hablamos de bancos globales y de prestadores financieros a nivel global. Y acá, en relación a nuestra actividad específicamente de la ganadería, y haciendo mención esencialmente a la transitabilidad y a los caminos rurales, nos encontramos con este déficit de que estas condiciones no están generadas. Hoy por hoy, macroeconómicamente, y esto tiene que ver después con su relación en las finanzas macros, en las macrofinanzas, el Estado tiene muchos déficits. Déficit de salida al exterior, déficit por los altos índices de riesgo país, déficit por sus políticas gubernamentales desalentando la inversión privada. Ujú. Entonces, todo esto es causa de que nosotros, frente a la primera lluvia, tengamos dificultades para poder transitar. Esas dificultades para poder transitar se manifiesten en una menor oferta en el mercado ganadero, obviamente en menor faena, y todos los eslabones siguientes van generando un cúmulo de dificultades crecientes. Entonces, es donde queremos hacer mención específicamente en este déficit que genera el Estado a través de sus políticas públicas y esencialmente de la posibilidad de salir al exterior a buscar financiamiento para alentar la actividad, para alentar la inversión, para empezar a corregir estos déficits que vienen de hace años, como por ejemplo los caminos rurales, ¿sí? Ahí es donde encontramos una variable, como hablábamos antes, no controlable, que en algún momento vamos a tener que tener otro tipo de participación, quizás un poco más activa desde el sector, desde las cámaras y demás, Ujú. para poder lograr que todo este entorno, ¿sí?, genere esos beneficios que la actividad privada luego tiene que exponenciarlo, potenciarlo y demás. Es fundamental lo que decís, Damián, muy interesante el tema. Allí se requiere en todo aspecto mayor participación pública también del sector, ver cómo se interrelaciona lo público con lo privado,
a ver cómo uno empieza a participar de manera distinta, a involucrarse. Tengo entendido que en muchos municipios se trabaja muy bien con esto, inclusive con la posibilidad de participar en las decisiones en materia de trabajo, de infraestructura, con lo poco o mucho que se pueda hacer a partir de la recaudación. Algo hay de lo que se junta, mucho en algunos casos, porque a veces las tasas viales no son baratas. Pero claro, empiezan a ser caras cuando el Estado no ejecuta ese presupuesto donde lo tiene que ejecutar. No es visible esa ejecución y por lo tanto estamos hablando de las consecuencias en definitiva. Llueven 2 o 3 días seguidos y vos tenés la imposibilidad de sacar tu producción con todo el costo que esto genera. Por lo tanto, aquí también tiene que haber una interrelación distinta entre lo público y lo privado. Quizá el hombre de campo, el empresario agropecuario, agroindustrial, empezar a tomar otro tipo de decisiones y empezar justamente a tomar parte en el asunto, parte directa, a ver cómo se puede llegar a ese municipio para empezar a cambiar algunas cuestiones de fondo que le permita después tener por lo menos desde la logística certidumbre, certeza en relación a cuando uno tiene que vender, que lo pueda hacer en el momento y en el tiempo que uno defina esa venta y no cuando pueda vender en tanto y en cuanto no pueda sacar la producción, ¿no? Exactamente, porque el impedimento de poder sacar la producción es después quedar sujeto a los precios del mercado que toquen, no los precios del mercado óptimos, quedar sujeto a una logística diferente, a un momento y un entorno distinto, que todo esto se termina traduciendo en la ecuación económica, con gastos, con mayores gastos generalmente. Sí, Entonces, inclusive esos también desde mayores, lo productivo, cuando uno está tranqueras adentro, una hacienda que ya está terminada y es producida a corral, sabemos lo que significa seguir trabajando 3, 4, 5 días más, una semana más, dándole de comer a esa hacienda cuando ya no lo necesita porque llegó a su etapa culminante de producción. Terminás agregando grasa, dándole mucho más de comer de lo que tendrías que haberle dado, con lo que significa hoy también el costo de nutrición. Fíjate a lo que te exponés en tanto y en cuanto no tengas esa facilidad de poder sacar cuando vos realmente querés esa producción. exactamente, es como te venía diciendo, todo se traduce en más gasto, en pérdida o en empeoramiento de la ecuación económica. Un animal 3, 4, 5 días más en el cierre sin poder sacarlo en su momento óptimo, como decías bien vos, genera grasa y obviamente tiene un menor rendimiento en gancho, y todo esto hace perjudicial a una variable que es esencial y que es la que debemos utilizar para la toma de decisiones, que es el sistema de precios y el nivel de precios. Entonces, cuando le afectamos por cuestiones exógenas, gastos que perjudican esta ecuación económica, estamos desvirtuando el sistema de precios. Y al desvirtuar el sistema de precios, estamos desvirtuando la principal variable para la toma de decisiones. Sin dudas. Bueno, un gusto verte como siempre. Espero volver a contactarte en uno de estos jueves para seguir charlando de estas cuestiones tan interesantes para el sector y la actividad. Te mando un fuerte abrazo y un gran saludo a todo el equipo de Conecar allí en Carcarañá, Damián. Se los doy, Silvio, para nosotros es un placer, desde el punto de vista personal, a disposición, y bueno, que sea recíproco el abrazo y el saludo para todo tu equipo que siempre nos atienden tan amablemente.